Hola a todos. Hoy vamos a hablar de los niveles de lenguaje. Uno de ellos, tal vez uno de los más importantes que utilizamos todos los días, es la semántica. Vamos a ver, ¿qué es semántica? ¿Qué es la memoria semántica? Algunos modelos de la memoria semántica, algunos modelos neurocognitivos, algunas bases neurológicas del procesamiento semántico y por último, algunos trastornos ocasionados por enfermedades que causan alguna afección a la semántica cerebral. Semántica proviene del griego semánticos, que podríamos traducir como significado relevante. Este a su vez se desprende en una dicotomía. Quiere decir que la semántica se va a dividir en el símbolo y el signo. El símbolo podemos definirlo como el significado. De manera más simple, podríamos decir que es la imagen de esta manzana. Por otro lado, tenemos el signo, que podemos traducirlo como el significante. En este caso, está representado por la palabra manzana, escrita con los fonemas correspondientes al español. ¿Qué es la memoria semántica? Es una capacidad cognitiva que puede ser explicada como una red de conocimientos. Esta constituye un tesauro mental en el que se organizan los conocimientos sobre el significado de las palabras. Esta memoria va a estar constituida de todos aquellos aprendizajes, conocimientos, recuerdos e impresiones que tenemos en nuestro cerebro y cómo nuestras neuronas se organizan en una red compleja que las contiene. En esta memoria semántica vamos a encontrar una transmisión de significados. Estos van a tener vínculos de inclusión que les van a permitir relacionarse con otros. Pero ¿cómo vamos a activar este proceso en estos significados semánticos? Tenemos en primer lugar el priming semántico. Este nos dice que es más fácil determinar una palabra si antes nos mencionan una similar a esta. Por ejemplo, si hablamos de un campo semántico específico acerca de animales acuáticos, va a ser más fácil que recordemos si antes nos mencionaron una ballena, un león marino, y nosotros podamos dar más ejemplos acerca del mismo contexto. El otro proceso es llamado tipicidad. En este tenemos el ejemplo de la palabra perro. Esta palabra es más típica de la categoría mamífero que ballena. Es decir, nuestro cerebro organiza de manera más sencilla las cosas por categorías. Por ejemplo, si hablamos de artículos del hogar, es más fácil que utilicemos alguno relacionado a algo que utilizamos en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, una licuadora, un mueble, una mesa. En tercer lugar, tenemos el corpus lingüístico. En este podemos encontrar, por ejemplo, que roble y árbol tienen una mayor asociación, que árbol y planta tienen una menor asociación. Por ejemplo, tenemos una mayor asociación de un lápiz y un sacapuntas que de un lápiz y una mochila, aunque ambos sean materiales escolares. Ahora hablaremos de los modelos que estudian la organización de la memoria semántica. Estos los he dividido en 3 tipos. El primero es el modelo basado en características. Este a su vez se subdivide en que se va a dividir por el espacio semántico unitario generado por los hablantes.
Por ejemplo, de la categoría animales elegimos perro. De la palabra perro podemos generar características. Por ejemplo, tiene 4 patas, tiene pelaje. De estos, basados en características, tenemos el modelo comparativo de rasgos. Estos se van a clasificar primero en definitorios y segundo en característicos. De los modelos definitorios tenemos, por ejemplo, ave relacionado a pone huevos. ¿Por qué? Todas las aves ponen huevos. En el segundo tenemos los modelos característicos. Por ejemplo, las aves. Buenos días. Buenos días. Con las bolsas visitándolos, a ver si les dejamos algo de rollos de aso para basura. Tengo bolsas, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, Sí, está bien. Gracias. Que le vaya bien. Hasta luego. Tenemos en el modelo comparativo característico el ejemplo de aves con puede volar. Es característico porque no todas las aves pueden volar, pero es una característica. En segundo lugar tenemos los basados en prototipos. En este vamos a elegir un representante de los miembros de una categoría y que cuenta con lo más frecuente, siempre iniciando en el nivel básico. Esto quiere decir que de una categoría tan grande como los felinos, vamos a elegir, por ejemplo, a los gatos. ¿Por qué? Al ser de esta categoría cuentan con la mayoría de los rasgos característicos. En el caso de las aves, podemos elegir a las águilas, que tienen la mayoría de características de su campo. En tercer lugar, estamos basados en análisis de corpus. En estos se va a realizar un hiperespacio análogo al lenguaje y también un análisis semántico latente. ¿Qué quiere decir? Que nuestra semántica se va a organizar en espacios abiertos. Por ejemplo, si hablamos de palabras semánticamente parecidas, vamos a encontrar la palabra nariz, ojos. Mucho más cerca, habla del espacio físico. Es más probable decir nariz, ojos, boca, labios, que decir cabeza. Otro ejemplo es decir perro, león. ¿Qué característica tienen en común? Dientes. Es algo improbable. De perro y león, algo más probable sería pelaje, por ejemplo. Después tenemos nombres de continentes. Mencionamos Asia y África, pues tienen características más similares que, por ejemplo, Europa. Entonces, el último modelo basado en análisis del corpus se refiere precisamente al área física, a la distancia, ya se habla que hablemos de una microdistancia como la cara, como un cuerpo, como un espacio geográfico. Es más fácil semánticamente relacionar palabras que se encuentren en un rango más cercano. Al hablar de las bases neurológicas del procesamiento semántico, vamos a encontrar 3 principales subprocesos. El número 1 es la percepción visual. El 2, la activación de la entrada semántica. Y el 3, la selección y producción de la palabra.
En el presente esquema tenemos el número 1, en el cual vamos a percibir el ejemplo de un dibujo. Entonces, en el número 1 encontramos la percepción visual de lo que estamos viendo, la imagen. Esta imagen después va a trasladarse al número 2, en el cual se va a relacionar el número 1 de los dibujos con el procesamiento de los significados que ya adquirimos o tenemos a lo largo de la vida. En conjunto, estos dos van a irse al número 3, que corresponde a la corteza prefrontal. En esta, al tratarse de una operación más compleja, se va a realizar la selección y la producción de la palabra semántica elegida. Con el siguiente ejercicio ejemplificaremos de manera más sencilla. Observa la siguiente imagen, en la que se presentan la imagen de una oruga, una mariposa y una libélula. La primera imagen de la oruga tiene que ser relacionada con la opción correcta. Tenemos la opción de la mariposa o la opción de la libélula. Como había explicado en el esquema anterior, en primer lugar, en el lóbulo occipital se va a realizar la identificación y visualización de la imagen. Después, en el lóbulo temporal se va a realizar la búsqueda y presentación del significado de la oruga para nosotros. En tercer lugar, en nuestro lóbulo frontal vamos a elegir la palabra adecuada y correcta, en este caso, la mariposa. Hablando de semántica, vamos a encontrar algunos modelos neurocognitivos que van a hablar de la organización y distribución, de los canales y o modalidades de la información, cómo se guarda, se transmite y se utiliza. Estos principalmente van a utilizar nuestros sentidos, nuestras emociones, nuestra área motriz y el lenguaje. Estos modelos se dividen en 4. El primero nos habla de una hipótesis sensoriomotora. En esta se va a recoger información específica de todas las modalidades. Se van a activar las redes neuronales y se va a entremezclar los diferentes tipos de información. Por ejemplo, la hipótesis sensoriomotora nos dice que va a recoger información. Si hablamos de la palabra perro, va a activar nuestra red neuronal y mezclar los tipos de información que tenemos de la palabra perro. Quiere decir que va a activar. En nuestras redes de información se activarían inmediatamente la forma, el color, el tamaño, la alimentación, toda aquella información, cualidades y características significativas acerca de los perros. La segunda modalidad nos dice que es un sensorial funcional. En este caso, dividimos a los seres concretos como sensoriales, ejemplo, las frutas y verduras. En este caso, vamos a describir la percepción que tenemos de ellas. Siempre que hablemos de una piña, vamos a hablar del sabor, del color o el aroma. Por otro lado, la funcional se va a enfocar principalmente en seres inanimados. Por ejemplo, herramientas, ya que al recordar alguna pinza de presión, por ejemplo, vamos a recordar su función y no una característica propia del objeto. En tercer lugar, tenemos la estructura conceptual. En esta
las características más relacionadas serán más resistentes. Y en ella vamos a encontrar funciones abstractas, o sea, de la información de donde se obtuvo. Por ejemplo, si hablamos de gobierno, religión, cultura, civismo, educación, vamos a desarrollar relaciones semánticas más conceptuales y estructuradas, ya que al hablar de nombres más abstractos vamos a relacionarlo precisamente con información más compleja, más detallada, y vamos a relacionarlo con palabras contenidas en la información de la que obtuvimos el conocimiento de estas palabras. Por ejemplo, si hablo de gobierno, voy a tener más referencias acerca del artículo en donde lo leí o la página de internet a la cual acudí. Palabras claves, información, fechas, artículos, reglamentos, etc. Del último lugar tenemos la teoría de la topografía conceptual, conocida como el BIND. El BIND es un vínculo. En estas vamos a encontrar zonas de convergencia superiores, la corteza frontal y temporal. Recordemos que al hablar del uso de las cortezas frontal, prefrontal y temporales, vamos a hablar de situaciones más elevadas, abstractas y complejas. Esto quiere decir que entonces una teoría de la topografía actual nos hablará de la conexión de las redes neuronales referidas a conceptos abstractos, pero siempre recorriéndose y apoyándose de eventos propios. Por ejemplo, un tema abstracto como la palabra educación va a tener en nuestro cerebro una relación del concepto que encontramos en los libros con acerca de lo que nosotros hemos conocido como educación y cómo lo hemos transportado en nuestra vida cotidiana. Por último, veremos 3 trastornos que van a ocasionar modificaciones en nuestro cerebro y vamos a causar alguna afección a la semántica y al desarrollo de la misma. Tenemos el Alzheimer. En este se va a ocasionar una pérdida neuronal en la parte del hipocampo y del lóbulo temporal frontal. Recordemos que la pérdida neuronal en estas regiones cerebrales pueden ocasionar la dificultad, búsqueda y recuperación del vocabulario y de todo el repertorio de las palabras que tenemos. El segundo trastorno es uno conocido como demencia semántica, en el cual hay un daño en el frontotemporal que nos va a impedir relacionar los dibujos o las imágenes con las palabras que les corresponden. En tercer lugar, tenemos el Parkinson. En este vamos a encontrar que va a haber una diferencia o una dificultad al relacionar las acciones o los verbos. Todas las anteriores, al hablar de una falta de posibilidad de elegir alguna palabra de entre todas las opciones, nos habla de una incapacidad o imposibilidad de realizar nuestro uso de la semántica, porque recordemos que nuestra memoria semántica es la recopilación y la posibilidad de utilizar distintas palabras relacionadas en contextos diversos.